Que sea de bendición para ustedes. Dice así, la palabra del Señor dice así: después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo más adentro, lo aseguró los pies en el cepo, en el 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. Despertando el 27, dice así: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó con gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice así en el 29, él entonces, pidiendo la luz, se precipitó dentro temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todo lo que estaba en su casa. Y temblando, en el 23 dice: y él tomándolo en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Amén, hermanos, tomen asiento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, de más allá, de más adentro, más en el fondo, ¿no? En la oscuridad. Dice por mucho, ellos están en la cárcel por predicar el evangelio, ¿no? Muchas veces vamos a pasar pruebas y luchas por predicar y llevar la palabra del Señor. Muchas veces vamos a ser perseguidos, ¿no? por el pueblo, ¿no? Que no cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Muchas veces vamos a ser perseguidos porque el diablo es el dueño de la mentira, ¿no? Muchas veces ellos estaban por mentira, ¿no? Por hacer el bien, pero el pueblo se agolpó, dice acá la palabra del Señor, se agolpó contra ellos, no se levantó, ¿no? Porque muchos no creyeron, ¿no? En lo que estaban haciendo. Ellos fueron enviados a hablar la palabra del Señor. Pero dice que lo metieron en la cárcel de más adentro, ¿no? Y dice que lo azotaron de tal manera, dice que le metieron el pie en el cepo, lo dejaron en un lugar, una pose incómoda, ¿no? Porque ellos estaban incómodos, ¿no? No lo van a poner en un cepo y lo van a dejar cómodo, ¿no? Pero dice que a ellos estaban alabando al Señor Jesucristo, ellos seguían alabando al Señor, ellos seguían creyendo en el Señor Jesucristo, ellos mantenían su fe intacta, porque sabía en quién confiaba, sabía que el que estaba con ellos era mayor, hermano. Muchas veces vamos a pasar pruebas, muchas veces vamos a pasar dificultades, aún esta semana estuvimos pasando enfermedades, pero nuestra fe está intacta, hermano. Nuestra fe nosotros estamos en prueba, estamos en dificultades, pero sabemos que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros. Muchas veces el enemigo va a querer predicarlo, muchas veces vamos a pensar que el Señor nos abandonó, pero el Señor no nos abandonó. El Señor nos ama de tal manera que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Aún siendo nosotros los pecadores, el Señor mandó a su Hijo en la cruz del Calvario. Vamos a estar pasando pruebas, vamos a estar pasando enfermedades, pero no dudemos que el Señor Jesús va a estar con nosotros. Porque ahí, cuando estemos terminando esa prueba, vamos a estar empezando una nueva batalla, hermano. Porque eso no quiere decir que vamos a terminar una prueba y no vamos a tener más pruebas. No, vamos a tener muchas pruebas más, pero a través de esa prueba ahí vamos a ver nuestro crecimiento. A través de nuestra prueba el Señor Jesús se va a glorificar.
Y el Señor Jesús está, hermano, con nosotros. Está con ese pueblo que lo alaba. Está con ese pueblo que lo busca. Porque es necesario buscar de la presencia del Señor. Aún estamos en prueba. Aún se levanta el enemigo en nuestro hogar, en nuestro trabajo. El Señor va a estar con nosotros. Solamente tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Y la gloria del Señor va a descender en aquella prueba. Y los cimientos se van a caer como se cayeron en esta cárcel. Y sabe que, hermano, muchas veces es necesario que nosotros pasemos prueba para que la gloria de Dios pueda descender en aquellas personas que necesitan la presencia del Señor. Porque a través de nuestra prueba el carcelero se convirtió. A través de la prueba de Pablo y Sila, el carcelero conoció el poder del Señor en esa cárcel. Porque él también estaba en esa cárcel fría, en esa cárcel oscura. Y ahí el Señor lo sacó de esa cárcel. Porque él pudo ver la cárcel espiritual. Y pudo ver la gloria de Dios. Y pudo ver ese cimiento. Y pudo ver esas cadenas que se rompieron, se cortaron. Y pudo ver que ese cepo que querían callar a Pablo y Silas se cayó, se abrió. Hermano, el enemigo te quiere callar en esta noche, pero Dios no va a permitir, porque el mismo Dios que estuvo en aquella cárcel, el mismo Dios que estuvo en aquella cárcel, en aquella prueba con Pablo y Silas, hoy está acá, hermano. ¿Cuánto lo creen? El enemigo quiere poner ese cepo en tu familia, pero si tú clamas y sigues cantando y sigues alabando al Señor y sigues glorificando al Señor, esas cadenas se van a romper en tu hogar, esas cadenas se van a romper en tu trabajo, esas cadenas se van a romper acá en el hospital donde está tu familia, aquella donde está mi madre en esta noche. Las cadenas se caen, se rompen porque yo creo en un Dios vivo y poderoso, un Dios que tuvo con Pablo y Silas. Yo creo que las cadenas se van a romper. Hermano, no tenemos que dudar de la presencia del Señor. No tenemos que menguar, hermano, porque a donde dudamos dejamos que el enemigo entre en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, hermano. El enemigo, conocemos al enemigo que va a entrar y va a destruir todo y va a hacer desastre en nuestra familia. Y va a costar volver a restaurarnos, hermano. No dejemos, hermano, que el enemigo entre. Sabemos que el Señor es mayor. Sabemos que el Señor pelea por nosotros. Él tiene poder, hermano. Él tiene poder para restaurar todo lo que el enemigo destruyó. El Señor va a restaurar esta noche. Porque solamente tenemos que creer en el Señor, tenemos que confiar. Pero dice que a través de cuando dice que Pablo y Silas alababan y cantaban himno al Señor. Hermano, ¿sabe qué difícil será en ese momento tener nuestro cuerpo golpeado, todo ensangrentado, nuestra ropa toda rajada como estuvo en ese tiempo? Pero ellos seguían creyendo en el Señor, ellos seguían alabando al Señor. Y dice que los presos los oían. Qué lindo poder alabar al Señor, hermano, por más que el enemigo nos va a golpear, sí, nos va a golpear. El enemigo va a poner enfermedad en nuestra vida, sí, lo va a hacer. Pero mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que pelea con nosotros. Mayor. Y dice que cuando ellos seguían alabando y glorificando el nombre del Señor, cantaban himnos. Y dice que cuando alabamos al Señor, las cadenas se rompen como en esa noche oscura, en esa noche con frío, en una posición incómoda. Ellos seguían alabando al Señor. Ellos seguían glorificando. Muchas veces el enemigo va a querer frenar tu ministerio. Pero no hay que dejar que el enemigo entre en nuestro ministerio, porque donde Dios te puso nadie te va a sacar. Donde Dios te puso el hombre no te va a sacar. No dejemos que el enemigo destruya el ministerio, hermano. El ministerio que Dios te dio, el ministerio donde Dios te puso, el enemigo no te va a sacar. Solamente si nosotros dejamos entrar el enemigo en nuestra vida, ahí te va a sacar. Tenemos que buscar el rostro de la presencia del Señor. No sé por qué digo eso. Mi cuerpo tiembla, hermano. El Espíritu Santo está hablando. Solamente el que cree verá la gloria de Dios. Solamente el que cree ve la gloria de Dios.
Muchas veces te vas a sentir solo en esa cárcel. Muchas veces vas a tener una prueba. En esa cárcel vas a estar solo. Pero ahí va a estar la presencia del Señor. Ahí va a estar la gloria de Dios. Y ahí las cadenas se van a romper. Porque a veces es necesario pasar una prueba solo, hermano. Porque Dios quiere tratar con nosotros. Pero no tenemos que dejar que el enemigo destruya, hermano. Ahí vamos a ver si estamos crecidos en las cosas del Señor. Porque a veces pensamos, sí, ya estoy crecido. Sí, ya estoy crecido. Pero como dijo el pastor Narváez, recién aún, ahí estamos con pañales. Recién estamos usando pañales. Así dijo el pastor Narváez. Dijo así, pero así nunca nos sintamos que estamos crecidos, hermano. Porque si Él no está al lado nuestro, no vamos a poder crecer. Si el Señor no está al lado nuestro, no vamos a poder crecer. Recién empezamos a usar pañales, hermano. Pero no dudemos que el Señor, en esa cárcel como estuvo con Pablo y Silas, dice que los cimientos se movieron. Y dice que todos los presos cayó. Yo me imagino que cayó todo arriba de ellos. Pero la presencia del Señor los cubrió. Porque podían haber muerto también ahí abajo aplastados. Pero la mano del Señor va a estar con ellos. La mano del Señor te va a poner en sus manos y Él te va a sostener. Y Él te va a cubrir, te va a guardar, hermano. No tenemos que dudar de la presencia del Señor. Hermano, el camino del Evangelio es grande, es largo. Se va a terminar cuando venga el Señor a buscar su iglesia. Porque cuando venga el Señor a buscar su iglesia, Él va a levantar y tenemos que estar ahí crecidos espiritualmente, hermano. Pero el Señor tiene misericordia, hermano. Y muchas veces, a través de tu prueba, de tu lucha, el vecino, tu esposo, tu mujer, tu hijo, tu hermano va a ver esa prueba y vas a ver y va a querer estar con la persona que te sacó de esa prueba, y esa persona es el Señor Jesucristo que nos sacó de la prueba. Porque muchas veces vamos a tener que pasar nosotros una prueba para que los otros sean salvos también, como Pablo y Silas. A través de su prueba, de su lucha, el carcelero vio la gloria de Dios a través de ellos y fue salvo él y toda su familia, hermano. Y se bautizaron y tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, hermano. Porque cuando vieron la gloria de Dios, cuando creyeron, ahí empezaron a tener un encuentro con el Señor. Porque vieron, hermano, el enemigo va a querer poner un cepo, va a querer poner un encierro en tu boca para que no prediquemos la palabra del Señor. Pero nadie va a ser mayor que el Señor Jesucristo. Donde Jesús te mande, donde Dios te mande a hablar la palabra del Señor, tenemos que ir, hermano. Aunque el enemigo se levante en casa, tenemos que ir. Aunque el enemigo se levante en nuestro trabajo, tenemos que ir. Porque nadie va a frenar la palabra del Señor. Va a poder frenar la palabra del Señor. Nadie va a frenar. Hermano, tenemos que seguir batallando, hermano. Esto aquí no termina, hermano. Esto recién empieza. Esto recién estamos empezando, hermano, el camino del Señor. Van a venir pruebas, luchas, pero tenemos que seguir alabando y buscando la presencia del Señor y orando, hermano. Muchas veces el enemigo te va a querer poner un cepo en tu boca para que no busques la presencia, no ore. Te va a querer poner un cepo en la rodilla para que no te puedas inclinar delante de la presencia del Señor. El enemigo va a querer poner pruebas, va a querer poner cadenas que tú no la vas a poder llevar, hermano. Pero el Señor la va a cortar. Y cree que el Señor, crea, hermano, que el Señor la va a cortar. En esta noche el Señor va a cortar muchas cadenas. Solamente la tenemos que creer. En esta noche el Señor quiere sacar ese cepo que el enemigo te puso. Solamente tenés que creer y abrir nuestra boca y decir: Señor, saca este cepo, rompe esta cadena, rompe. Pero si tú no abres la boca del Señor, tú no declaras esa sanidad en tu vida, el enemigo no puede hacer nada si tú no declaras la sanidad, hermano. Ábrele la boca, hermano, declara
Declara sanidad en tu familia. Declara sanidad en nuestra vida espiritual. Porque muchas veces nos enfermamos espiritualmente, hermano. Pero el Señor va a obrar. El Señor va a obrar. El Señor rompe la cadena. No hay cadena que Dios no pueda romper. No hay cadena, hermano. Nosotros sí hay cadenas que no podemos romper porque no tenemos la misma fuerza que Él tiene. Pero donde nosotros no podamos llegar, el Señor llega. Y cuando llega a tiempo. Porque cuando estaba en Pablo y Sila en aquella cárcel, el Señor llegó justo a tiempo. Y ellos seguían alabando. Dice que la alabanza tiene poder. La oración tiene poder, hermano. Tenemos que orar y buscar el rostro del Señor. Y así nuestra familia va a ser salva, porque ellos van a ver la gloria de Dios a través de nosotros. Van a ver la gloria de Dios, hermano. Así que hasta aquí esta palabra, que Dios lo bendiga, hermano, que sea de bendición, hermano. Y no dejemos, hermano, que muchas veces tenemos la culpa nosotros, que el enemigo ponga el cepo en nuestra boca, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Muchas veces, por no ir a los pies de Jesucristo, dejamos que el enemigo ponga el cepo. Pero no tenemos que permitir, porque el Señor, el mismo cepo que tuvo, que rompió en aquella noche, va a romper en esta noche, en tu hogar, en tu ministerio. Pero solamente tenemos que declarar, hermano, y abrir nuestra boca. Abrir nuestra boca para que Dios pueda obrar. Hermano, Dios no es como el enemigo. Dios primero espera que lo llame, hermano. Dios muestra un poco de su amor, pero cuando tú abres la boca y declaras que el Señor rompe la cadena, el Señor ahí entra. El Espíritu Santo obra en tu vida, en tu familia. El enemigo no, hermano. El enemigo no espera ni que lo llame. El enemigo viene solo a destruir, hermano. Y muchas veces el Señor quiere obrar en nuestra vida, pero a veces somos nosotros, hermano, que no dejamos que Él entre en nuestras vidas. Así que hasta aquí esta palabra que Dios.